Vamos con la doctora Verónica Rodríguez García. Ella es neuropediatra en Neuroclinic Ciudad de México y la podemos encontrar en el Hospital Ángeles Clínica Londres. Ella es médico pediatra y neuróloga por la UNAM, certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y de Neurología, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y Academia Mexicana de Neurología. Tiene un diplomado en epilepsia y sueño, en electroencefalograma pediátrico, y es un gusto tenerla con nosotros para el tema ¿qué hacer en caso de crisis? Primeros auxilios pediátricos. Muchísimas gracias, doctora, y los dejo con ella. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Escucho. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Y nada más me pueden confirmar que la pantalla se ve bien. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya me presentaron, soy la doctora Verónica Rodríguez y el primer tema que vamos a dar el día de hoy es qué hacer en caso de crisis. ¿Cuáles son los primeros auxilios pediátricos que tenemos que conocer todos para poder actuar adecuadamente en un evento así? Entonces, vamos a empezar con lo más básico, pues que es una crisis. Recordemos que el cerebro trabaja con una actividad eléctrica basal. Cuando esta actividad eléctrica de repente se vuelve excesiva, descontrolada de manera espontánea, puede llegar a generar una crisis, que es lo que nosotros vemos. Y obviamente la crisis, la forma en la que se presenta, va a depender de la región del cerebro que se active, pudiéndonos dar una clínica, o sea, lo que vemos, desde sensaciones extrañas, como que sientan que algo ya lo vivieron, o una sensación rara que pueda surgir desde el estómago hasta la parte del pecho, o sensación de hormigueo en alguna parte de las extremidades superiores o inferiores, hasta una crisis convulsiva, que es como la que la hemos visto mucho en las películas o en la televisión, en donde el paciente cae y se mueve todas las secciones de su cuerpo. ¿Y por qué es importante conocer qué es una crisis? Bueno, pues porque hasta un 10% de la población en general tendrá una crisis convulsiva en su vida. Y de estos, algunos van a desarrollar incluso epilepsia. ¿Okay? Entonces, siempre es importante, pues, digo, 10% es una buena proporción de la población general, ¿no? Entonces, siempre hay que estar preparados para algo que pueda pasar. Entonces, ahora vamos a continuar diciendo algunas verdades sobre las crisis. Primero que nada, aunque nuestro niño sabemos que tenga epilepsia o sea una crisis de primera vez, la vez que vemos esa primera crisis o las subsecuentes es un evento muy aterrador. Y entonces hacer un evento muy aterrador, pues muchas personas actúan conforme a lo que su cerebro les dice que han visto en la tele, o han escuchado en la radio, o han visto en películas, y muchas veces la forma en la que actuamos pues no es la adecuada. Podemos incluso causarle más daño al niño. Y también algo que tenemos que saber es que lo más probable es que cuando nuestro hijo o hija tenga una crisis, pues no va a haber un especialista de la salud que esté ahí con nosotros para decirnos qué hacer y para decirnos qué es lo que tenemos que observar. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque, bueno, la descripción de las crisis van a ayudar a que el médico determine posteriormente al evento si efectivamente eso fue una crisis primero o no fue una crisis, ¿no? Que ahorita también vamos a ver cuáles pueden ser las características para diferenciarlo. Pero si sí fue una crisis, la adecuada caracterización de este evento va a ser de mucha ayuda para el médico para poder determinar de dónde está surgiendo el problema, qué tipo de fármacos dar o incluso hasta el pronóstico, ¿no? Entonces, siempre después de que pase algún evento de crisis, o algún evento que parezca crisis, hay que apuntar en un papel, cuando tenemos la memoria fresca, pues lo que pasó. Porque muchas veces, como ya dijimos, es un evento aterrador, pues pueden pasar hasta horas y hasta que estamos ya tranquilos, ya sea en hospitalización o ya pasó el evento, tratamos de recordar qué fue lo que pasó y pues en realidad no lo logramos hacer.
Entonces, si bien no se puede grabar la crisis en ese momento porque estamos solos, pues sí apuntar lo que vimos. Y en caso de que nuestro hijo o hija ya tenga diagnóstico como tal de epilepsia, pues llevar, como muchos médicos les han dicho seguramente, llevar un calendario de crisis. Y entonces, ¿por qué es importante diferenciar una crisis de algo que puede que no sea? Porque hay muchos eventos que pueden pasar en la vida de un niño, desde el neonato hasta el adolescente, que no son crisis. ¿Okay? Por ejemplo, desmayos, en donde, digamos, el niño vio algo aterrador. Oye, espera. Entrevista de moderador. ¿Qué pasó aquí? Frontero. Ok. Pueden ser desmayos en donde el niño vio algo aterrador o tuvo un golpe de calor, algo pasó, o algún desmayo de origen cardiológico, por ejemplo, y entonces se desploma sobre el piso y si bien no puede que no haga ninguna actividad muscular con sus brazos o sus piernas, pues el hecho de que haya caído nos hace pensar de que pudiera ser una crisis. Otra situación, por ejemplo, es el espasmo del sollozo, en donde el paciente puede, por ejemplo, presentar incluso coloración azulada o cianótica de la cabeza o las extremidades, y que está ocasionado cuando el niño, por ejemplo, hace un berrinche o tiene un ataque de enojo importante y entonces deja de respirar y esta coloración, o sea, puede caer al piso, se puede poner azul e incluso después puede tener movimientos anormales que no necesariamente son crisis. O, por ejemplo, también en los más chiquitos, el reflujo, que puede hacer que salgan cosas de la boca, por ejemplo, ya sea saliva, leche, pero que en ese momento el paciente deje como que de respirar, haga una apnea pequeña y ponga una postura normal, y entonces también nos surge la duda ahí de si pueden ser crisis o no. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes tengan alguno de estos eventos, siempre apunten o graben el evento para que cuando acudan con el médico podamos hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Y ahora tenemos la otra contraparte, ¿no? Vamos a decir que sí, efectivamente, el niño tuvo una crisis, pero no todas las crisis son iguales. Van a depender, como ya dijimos, de la sección del cerebro que está activada, o que se activó en un inicio o que se activó hasta después de la crisis, de la edad del paciente y de muchos otros factores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un niño lactante que, si ustedes lo ven en un inicio, dicen, bueno, sí, pues está comportándose anormal, parece que tiene una crisis, ¿no? Pero pues podemos ver que la cabecita voltea hacia un lado, los ojos también voltean hacia un lado, hace algunos movimientos clónicos de su brazo derecho. O podemos tener crisis más obvias, como el de este pequeño que está leyendo un libro y de repente pone una postura tónica de las extremidades superiores y que lo deja de hacer y vuelve a tener otra crisis. O podemos tener crisis como esta, en donde son de ausencia, en realidad no pierden el tono, no hacen ningún movimiento, sino simplemente pierden el estado de alerta. Y cuando nosotros vemos cualquiera de estos eventos, es importante saber, pues, qué es lo que tenemos que hacer. Y todos estos eventos se van a diferenciar mucho de una crisis tónico-clónico generalizada, que es, digamos, la crisis por excelencia, que es mucho más llamativa. Para que se nos pase que este tipo de eventos sea una crisis es muy difícil. Cualquiera que lo vea dice, sí, efectivamente el paciente tuvo una crisis, y es muy aterrador ver al paciente, ya sea de primera vez o subsecuente, teniendo este tipo de eventos, porque pues puede dejar de respirar, puede lastimarse cuando cae al piso, o puede incluso tener algún evento que dure mucho tiempo y pues nosotros no sabemos qué hacer. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar primero con qué es lo que sí se debe de hacer en caso de crisis convulsiva. Y esto parte, primero va a estar encaminada a la crisis tónico-clónica, ¿no? Que es
la que muy seguramente a nadie se le va a pasar y es muy común que la presente cualquier persona que nos encontremos con epilepsia en la calle, que pueda tener este tipo de crisis, y entonces hay que estar preparados para actuar. Entonces, lo primero es que hay que mantener la calma. Es muy difícil de hacer, es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, por lo mismo que ya dijimos al principio, que es un evento pues muy aterrador. Sin embargo, mantener la calma nos va a ayudar a recordar todos estos pasos que tenemos que seguir para que el evento sea documentado lo mejor posible y después hagamos o lo derivemos al sitio en donde se tenga que tratar. Posteriormente, hay que posicionar al paciente en una superficie plana boca arriba. Digamos, por ejemplo, en esta crisis tónico-clónica, el paciente perdió el conocimiento, cayó al piso de golpe y pues puede haber caído en posición boca abajo, de lado, no sabemos. Entonces, por eso es importante que si en el lugar en donde cayó, lo pasemos a una superficie que esté plana, sin nada alrededor, y lo pongamos boca arriba inicialmente. Después, mover cualquier cosa que lo pueda lastimar. Recordemos que las crisis pueden pasar en cualquier momento. Entonces, bueno, muy común que pase, por ejemplo, en la casa o en la escuela o incluso no sé, caminando en la calle, ¿no? Entonces, la cantidad de objetos que pueda haber alrededor que pueden lastimar al paciente, pues es importante. Por ejemplo, en caso de un niño, pues si está en su cuarto, está jugando y presenta una crisis, pues es importante retirar todos los juguetes que sean duros o cosas con las que puedan lastimarse cuando tiene los movimientos. Posteriormente hay que colocar algo blando debajo de su cabeza. Si podemos tener una almohada, pues qué bueno, pero muchas veces hay que improvisar, poner por ejemplo un suéter, su mochila, un peluche, algo para que la cabeza esté sobre algo blando y no se lastime cuando tenga los movimientos con ya sea el piso o objetos alrededor. Una vez que hicimos eso, hay que ponerlo sobre su costado. ¿Por qué es importante no mantener al paciente boca arriba durante todo el evento? Porque recordemos que, sobre todo durante las crisis tónico-clónicas, el paciente puede llegar, por ejemplo, a vomitar. Y este vómito, si el niño se encuentra boca arriba, puede irse a vía aérea. Entonces, si nosotros tenemos al paciente de lado, muy probablemente, aunque vomite, eso va a salir de la boca y no va a ir hacia vía aérea. Entonces, es una forma de protección de vía aérea. En niños más pequeños, a veces, pues como nos agarra desprevenido el evento, puede ser que lo tengamos vestido con una camisetita hasta arriba, o a veces les ponen corbatines, o algo que está alrededor de cuello cabeza. Entonces, si ustedes consideran que ya una vez que lo posicionaron boca de lado, tiene algo que le aprieta alrededor de su cuello, pues aflojar la ropa. ¿Okay? Y una vez que ya hicieron todo eso, que debe de prácticamente durar segundos, hay que tomar el tiempo. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante tomar el tiempo, ¿no? Porque si una crisis dura más de 5 minutos, ya es una urgencia y hay que llevarlo a hospitalización o a urgencias para que lo atiendan inmediatamente. Y entonces todo esto, todos esos pasos, en realidad toman segundos de hacer, pero hay muchas veces que si no estamos preparados para saber lo que se debe hacer, puede ser que pues nos saltemos alguno y entonces el paciente pueda tener alguna lesión y esto se sobreagregue a lo que ya tuvo del evento de la crisis convulsiva. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer durante una crisis? Ya vimos lo que sí. Ahora, lo que no es, punto número 1, tratar de detener sus movimientos. Obviamente que cuando nosotros vemos a un niño o niña que está tirado y se está moviendo mucho y queremos, pues el instinto es que no se lastime, pues tratamos de sostenerlo fuertemente o ajustadamente los pies y los brazos para que no continúen esos movimientos. También nosotros creyendo que eso va a hacer que se detenga mucho más rápido, pero esto no es así. El detenerlo fuertemente o sujetarlo fuertemente puede hacer que posteriormente tenga una lesión, recordando que los movimientos que se presentan durante una crisis son movimientos muy, muy fuertes. Entonces, si ustedes ya retiraron todos los objetos alrededor con los que se pueda lastimar, con eso es más que suficiente. Otra cosa que no hay que hacer es tratar de que no se muerda la lengua.
Hay un mito muy común de que los pacientes epilépticos se pueden morder la lengua y salir el cachito y que eso se le puede ir a vía aérea, pero no es cierto. La mayor parte de los pacientes no van a tener ninguna lesión en boca y si la llegan a tener, pues sí, obviamente es una mordida, como todos nos podemos dar una mordida una vez en la vida, puede llegar incluso a sangrar, pero por eso es muy importante la posición del lado, porque incluso si llegara a sangrar profusamente la mordida, ya sea en lengua o en mejillas, pues obviamente eso no se va a ir a vía aérea, ¿ok? Entonces, el tratar de proteger la lengua muchas veces puede hacer que se lastimen ustedes o se lastime más el paciente. También nunca debemos de poner algo en la boca durante o pasada la convulsión. ¿Por qué? Me ha tocado, por ejemplo, algunos papás que piensan que durante una crisis, por ejemplo, poner un dulce en su boca va a hacer que sienten ellos que la crisis dura mucho menos. Darle agua azucarada también hace que dure mucho menos y muchas otras cosas, ¿no? Que igual y es la percepción de los padres, sin embargo, nunca un alimento va a hacer que una crisis sea más corta o pare. Simplemente esto tiene que ver con el tipo de descarga o el tiempo de la descarga en el cerebro. Entonces, es importante que durante la crisis no haya nada en la boca para que no se pueda ir a vía aérea, otra vez protección de vía aérea. Y pasada la convulsión, recordemos que muchas veces están desorientados o todavía no están del todo conscientes. Entonces, el tratar de ponerle agua o algo en su boca también puede hacer que se ahoguen. Y no dar respiración boca a boca. Ya dijimos que durante una crisis convulsiva tónica clónica, como la que vimos al inicio, el paciente incluso puede dejar de respirar por algún periodo de tiempo, por segundos en general, y esto puede hacer que se ponga de coloración azulada alrededor de la boca o en las extremidades, en los dedos, por ejemplo, y da la impresión de que como no está respirando, pues estuviera en paro cardiorrespiratorio. Y entonces nuestro primer instinto muchas veces es darle respiración de boca a boca o incluso dar compresiones. Pero esto no es adecuado, ya que podemos pues dejar muchas complicaciones en el paciente si hacemos esto. Incluso no dejarlo respirar. Entonces, ¿puedo hacer algo para que la crisis pare? O sea, para que ya no tenga crisis el niño o niña. Pues la respuesta en corto es no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la única forma de detener una crisis va a ser con medicamento. Y este medicamento es algo que solo se le va a poder poner en medio hospitalario o en urgencias. Y muchas veces la vía de administración puede ser intravenosa, intrarrectal o intranasal, a dosis cuidadosamente calculadas por el médico que lo recibe, y más en niños. En adultos pues puede ser que se ponga, no sé, una ampolleta o algo, ¿no? De diazepam, pongan ustedes. Pero en niños hay que calcular la dosis por el kilo de peso. Entonces no es algo, a menos de que su médico se los haya indicado para pacientes con epilepsia de difícil control, no es algo que ustedes se recomienda que hagan en casa. Es por eso que también hay que saber cuáles son las cosas que no van a servir para una crisis. Ya dijimos que la única forma de detener es medicamento. Bueno, ¿cuáles son las cosas que comúnmente la gente suele hacer para detener la crisis? Primero, ponerle alcohol. ¿Okay? Ya dijimos que el paciente pues, puede tener periodos en los que no respire, de repente su respiración es muy irregular, y si ustedes ponen alcohol, puede incluso a veces generar como que el reflejo de vómito. Entonces, no pone el alcohol cerca de la nariz o de la boca. Hablarle, si bien es muy importante que si el niño tiene una crisis, ustedes siempre estén al lado de él hasta que la crisis termine, que le hablen, que él sepa que ustedes están al lado de él. Es importante saber que el hablarle no va a hacer que la crisis sea más corta, pero sí es importante para que el paciente se sienta seguro, porque hay algunos niños que no pierden totalmente el estado de alerta. O sea, si ya perdió el estado de alerta por completo, es una crisis generalizada, pues obviamente no nos va a escuchar, pero de todos modos es importante estar al lado de él. Pero puede ser que no pierda de todo el estado de alerta y se sienta asustado porque no sabe qué es lo que está pasando. Como ya dijimos, poner cosas desde objetos, la cuchara, el abatelenguas o incluso poner comida en su boca está totalmente contraindicado.
y sostenerlo fuertemente. También ya dijimos que esto lo único que puede ocasionar es que se lastime más. Entonces, solo con quitar los objetos a su alrededor. Y bueno, aquí igual es la parte más importante de qué es lo que se debe hacer durante una crisis, es saber cuándo se debe de llamar a los servicios de emergencia. Entonces, ya dijimos que una vez que nosotros ya hicimos todos estos pasos para tratar el evento, vamos a tomar el tiempo. ¿Por qué vamos a tomar el tiempo? Porque sin importar cuál sea el tipo de crisis que está teniendo el niño, si esta dura más de 5 minutos, entonces hay que llamar a la ambulancia o hay que llevarlo al centro de salud, hospital o servicio de urgencias más cercano a donde ustedes se encuentren. Entonces, este es un criterio para llamar a los servicios de emergencia. Otro criterio es que las crisis, si bien no han durado más de 5 minutos, se han repetido en un periodo de tiempo corto sin que el niño se recupere totalmente entre las crisis. Digamos, Juanito tuvo una crisis ahorita de 2 minutos, como el niño que vimos que solo hace la postura tónica de los brazos, y se le pasó después de esos 2 minutos, pero pasaron 5 minutos y otra vez vuelve a tener otra crisis. Y luego pasaron 5 minutos y vuelve a tener otra crisis. Entonces, sabemos que hay niños que su tipo de epilepsia puede hacer que este tipo de crisis se presente, por ejemplo, los espasmos, ¿no? Los espasmos en los niños lactantes, pues se presentan en racimos, pueden presentar hasta 20 saltitos en un minuto. Pero inicialmente, digamos que un niño que ha tenido crisis repetidas y que no es lo usual en ese niño, en ese caso hay que llamar a servicios de emergencia. Si tu hijo o hija tuvo una lesión durante la crisis, ya dijimos que muchas de las crisis pueden caer del todo hacia el piso, o sea, se pueden desplomar. Hay veces que si la crisis inicia de manera focal, pueden llegar incluso a agarrarse de algo o sostenerse de algo para no caer del todo, pero en la mayoría de los casos no es así, y entonces puede ser que haya tenido un golpe en la cabeza o se haya lastimado con algún objeto que estuviera a su alrededor. Si ese es el caso, hay que llamar a los servicios de emergencia. Si tu hijo o hija no ha regresado a la normalidad en 30 minutos. Entonces pongamos la situación de Juanito, que tiene una crisis que le duró 4 minutos y posterior a esta crisis hay algo que se llama periodo posictal. El periodo posictal es el periodo inmediato después de la crisis en la que el paciente todavía no está del todo como estaba previamente. ¿Okay? Si tu hijo tiene este periodo que dura más de 30 minutos, entonces también ya es un estado de emergencia. Si el paciente tiene problemas para respirar, otra vez recordemos que durante la crisis la respiración puede ser irregular o incluso puede haber periodos de apnea, es decir, en donde no respire. Sin embargo, son periodos de segundos de duración en general o lo que dure la crisis. Si después de la crisis observamos que aún así continúa con dificultad para respirar, hay que llamar a urgencias. Y en general, que no lo vean bien. Una mamá o un papá conoce mejor que nadie a su hijo. Si ya tiene diagnóstico de epilepsia como tal, muy probablemente sabrán cómo se pone después de las crisis. Y si es una crisis de primera vez y ustedes no lo ven bien, es importante llevarlo a urgencias. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer cuando la crisis termina? Entonces, hay que recordar que después de una crisis, el niño o niña puede sentirse confundido, asustado o cansado. ¿Por qué? Pues porque todos los músculos de su cuerpo se contrajeron al mismo tiempo con una fuerza impresionante que nunca hayan visto. Y entonces eso los deja muy, muy cansados. ¿Y qué es lo que quieren hacer después de la crisis? Pues se quieren quedar dormidos. Si bien la somnolencia es parte del periodo posictal, hay otros que no como tal no tienen somnolencia, sino están muy cansados, ¿no? Físicamente. Entonces, es adecuado dejar que el niño o niña se quede dormido y esto va a ser algo normal. Sin embargo, es importante, bueno, no hay un tiempo establecido de cuánto se debe de dejar dormir al niño. O sea, no es así como de que a los niños que les duró 3 minutos, déjalo dormir 1 hora. No hay un tiempo establecido. Pero pues algo lógico o algo que se puede utilizar es periodos de tiempo de 30 minutos o 60 minutos.
O sea, yo ya lo dejé dormir 30 minutos y lo voy a despertar y le pregunto cómo te sientes, cómo estás. Puede que ya haya pasado totalmente el efecto de la crisis o todavía esté medio desorientado y entonces ahí lo estamos viendo. Y es por eso que hay que vigilarlo hasta que regrese a la normalidad. Ya dijimos, un niño que lleva más de 30 minutos sin regresar a lo que como estaba previamente antes de la crisis, pues hay que llevarlo a un servicio de emergencias. Y por último, muy importante, hay que acudir a valoración con el neurólogo, si es niño con el neurólogo pediatra o si es adulto con el neurólogo de adultos, o si ya le conocen con epilepsia, entonces anotar su crisis o según el plan que ustedes tengan. Entonces, también algo muy importante es que como tal, no es una urgencia llevarlo a la consulta con el neurólogo inmediatamente después de que tiene una crisis, sobre todo si duró menos de 5 minutos. Pero sí hay que tener en cuenta de que si fue una crisis, por ejemplo, de primera vez, pues hay que llevarlo lo más pronto posible en los días siguientes a valoración, porque pues no sabemos si la próxima crisis vaya a volver a pasar en esos días, si la próxima crisis vaya a durar mucho más o si de verdad es una crisis, ¿no? Eso ya lo va a determinar el neurólogo. Y pues si tiene el paciente epilepsia, lo más común es de que nosotros les digamos que, o sea, si ya es conocido por el neurólogo, les digamos que hagan un calendario de crisis para estar al tanto de cómo ha ido la frecuencia de los eventos y hacer ajuste a los medicamentos.